sino que es restaurar y transformar. Para esto, lógicamente, necesitamos entender que el principal problema del ser humano no es la ignorancia, sino el pecado. La ignorancia ya es un fruto, es una consecuencia del pecado. Solo que nosotros solo tenemos conciencia de las cosas que vemos. La pobreza, la violencia, las injusticias de la vida, la corrupción de los gobiernos, el orgullo y el abuso de los poderosos, en fin, son cosas que podemos ver. Percibimos esas actitudes malsanas, pero no percibimos, no nos damos cuenta que todo eso es consecuencia de algo más serio y más profundo. Y la verdadera educación no resuelve solo los problemas periféricos del exterior, sino que va al fondo del problema. Todo educador debe tener conciencia del verdadero problema del ser humano para poder educarlo. Vayamos, por ejemplo, al Edén para entender lo que estoy diciendo. Después del pecado, Dios llamó a Adán: ¿dónde estás? Esta pregunta nos lleva a la conclusión de que el pecado no es solamente un acto malo, sino básicamente rebeldía. Básicamente el deseo de estar lejos de Dios, de esconderse de Él. Nosotros entendemos por pecado solo los actos que van contra la voluntad de Dios. Pero nos olvidamos que el pecado básicamente es separación de Dios. El pecado no comenzó comiendo un fruto. El pecado comenzó cuando el ser humano empezó a desconfiar de Dios. Se apartó de Dios, se escondió de Dios. Ahora, el resultado de esa desconfianza en la palabra de Dios, de ese dudar del amor de Dios, pues ya fue comer el fruto que Dios les había dicho que no comieran. Entonces, a partir de ese momento, el ser humano siempre se ha apartado de Dios, cada vez más y más y más. Lo interesante es que cuando nosotros fuimos creados y nosotros vivíamos al lado de Dios, del Creador, reflejábamos el carácter del Padre. Dios es manso y humilde, es amoroso, es misericordioso. Nosotros también éramos así originalmente. Pero cuando el pecado hizo separación entre Dios y el hombre, cuando el hombre tomó su vida, tomó sus propias decisiones y se alejó de Dios, el carácter de Dios se deformó en el hombre, se distorsionó en el hombre. Hoy día nosotros somos una caricatura del carácter de Dios, un remedo grotesco del carácter de Dios. Somos orgullosos, somos egoístas, somos malos. Ahora, con la instrucción de valores y principios podemos tratar de hacer cosas buenas, pero básicamente somos malos. Entonces, la verdadera educación no solo enseña cosas, porque las cosas que tú enseñas quedan en la cabeza, pero las grandes decisiones de la vida se toman con el corazón, solo que el corazón humano está pervertido, el carácter está distorsionado, entonces necesitamos devolvernos a Dios. Por eso, el trabajo del educador cristiano es traer al hombre que está alejado de Dios, traerlo a Dios, y después enseñarle todo el conocimiento que nosotros podemos enseñarle. Pero eso solo le servirá, eso solo tendrá sentido cuando su corazón haya sido sanado, cuando se haya devuelto a Dios. Por eso la salvación básicamente es reconciliación. ¿Cuándo dos personas se reconcilian? Cuando estaban separadas. Ahora, la reconciliación los coloca de nuevo juntos. Mira lo que dice Romanos 5, 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mira, en 2 versículos Pablo repite 3 veces la palabra reconciliación.
Ahora te voy a dar un nuevo sinónimo de la palabra educación. Educación es reconciliar al ser humano con Dios, traerlo de vuelta a Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo cure, para que el carácter del hombre vuelva a ser semejante al carácter de Dios. Entonces, y solo entonces, toda la instrucción que le demos le servirá, tendrá sentido. Pero si la instrucción entra en la cabeza, pero el corazón está deformado, pues nada va a cambiar. Por eso es que hay grandes hombres instruidos, doctores, que cometen crímenes horribles, que cometen actos contra la moral, pero abiertamente así, corrupción, asesinato, intriga, pero son instruidos, visten traje, corbata, pero el corazón está deformado. Han recibido instrucción en la escuela, en la universidad, pero no han recibido educación, no han sido reconciliados con Dios. Aquí está el desafío de los educadores cristianos. No solamente instruir en la teoría de las cosas, sino reconciliar al ser humano con Dios. En la segunda parte de este comentario veremos la experiencia de Jacob y a través de ella veremos que Dios siempre busca al ser humano para reconciliarlo consigo. Mientras el hombre hoy huye, se escapa, se esconde, Dios sale, lo busca y lo trae. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el hombre separado de él solo se perjudicará, se hará sufrir a las personas que ama. Leamos Génesis capítulo 28, versículos 10 al 3 y después los versículos 15 y 16. Dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Beerseba era la casa de sus padres. Harán era una tierra distante donde vivía un hermano de su mamá. Pero simbólicamente podríamos decir aquí que salió Jacob de la presencia de sus padres y se fue a una tierra distante. Es lo que Adán y Eva hicieron en el jardín del Edén. Salieron del compañerismo con Dios y se fueron a una tierra distante llamada pecado. Bueno, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esta tierra. Mira, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Es interesante que aquí en este texto, en esta historia, en este incidente de la vida de Jacob, podemos encontrar principios de educación cristiana. ¿Pero de qué manera, pastor? Es que el hombre se aleja de Dios. Y cuando se aleja de Dios, entra en el terreno de la oscuridad, de la ignorancia, del analfabetismo espiritual. No entiende nada, no tiene conciencia de su situación. ¿Y qué hace Dios? Dios lo busca. Jacob en este caso estaba huyendo y paró solo porque estaba cansado. Colocó una piedra de travesero y durmió, pero tuvo un sueño. Y Dios le muestra una escalera que va desde la tierra hasta el cielo. Y Dios está allá arriba y le habla y le dice: Mira, yo soy el Dios de tus padres. Yo he venido aquí a buscarte.
Yo quiero traerte a tu tierra. Tú te estás yendo a una tierra extraña. Yo quiero traerte de vuelta a esta tierra. Entonces, él se despierta. Jacob se despierta y dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Es que la verdadera educación busca al ser humano alejado de Dios y lo trae a Dios. Ya te dije que todas las materias que enseñamos son apenas argumentos que usamos para traer al ser humano a Dios, porque solo en Dios recibirá la verdadera educación. Lo que me impresiona es que Jacob dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Oh, mi amigo educador que me escuchas, la verdadera educación concientiza al ser humano de su verdadera situación con relación a Dios, porque Jacob no sabía que Dios estaba ahí, y hay mucha gente hoy que no sabe que está alejada de Dios. Y alejada de Dios, ya repito por tercera vez este pensamiento, puedes darle la instrucción que tú quieras, le va a servir de poco. A lo más le va a servir para sobrevivir en esta tierra miserable que un día va a llegar a su fin. Pero la verdadera educación no prepara al ser humano solo para esta vida, lo prepara para la vida eterna. Ahora, cuidado, no tienes que preparar al ser humano solo para la vida eterna, porque también necesita sobrevivir en esta tierra. Entonces tienes que preparar un buen profesional. Tienes que enseñarle la materia que enseñas bien enseñada. Vuelvo a repetir, nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestras universidades tienen que ser excelentes por la instrucción que dan, pero tienen que ir más allá. Tienen que concientizar al ser humano de su necesidad de Dios y traer al ser humano a los pies de Dios. Porque solo Dios es capaz de cambiar su carácter, de hacerle un hombre, una mujer nueva. Porque te digo, hay grandes profesionales que tienen 1, 2, 3 doctorados, pero tienen un carácter horrible y no vencen la vida, no triunfan por causa de su carácter. Entonces, ¿de qué les vale toda la instrucción que recibieron si el carácter lo arruina todo? Por eso nuestra misión no es solamente instruir, es redimir, es educar, es reconciliar al hombre con Dios. Hablemos ahora en la tercera parte de Jesús como maestro. Leamos para esto Juan 1, 1 al 5 y después el versículo 14. Dice, en el principio era el verbo, Jesucristo, ¿no es cierto? Estoy comentando el texto. Y el verbo era con Dios, Jesucristo era con Dios. Y el verbo era Dios, Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesucristo, en el verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Mira, aquí viene la palabra luz, contrario a la palabra tinieblas. La ignorancia es tinieblas, la sabiduría es luz. En Él, en Jesucristo, estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la luz, la sabiduría. Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él le dará abundantemente. En Cristo estaba la luz, la sabiduría. Las tinieblas de la ignorancia, el pecado, no prevalecerían sobre la luz. La luz es la luz. Pero esa luz necesitaba llegar al ser humano, porque nosotros vagábamos en este mundo de tinieblas, en este mundo de ignorancia espiritual. Y entonces la luz, el Señor Jesucristo, se hizo carne y vino a esta tierra. Y caminó entre nosotros, y anduvo entre nosotros, y nos enseñó a vivir, y nos concientizó de nuestra verdadera situación, que estábamos alejados de Dios. Juan fue uno de los primeros discípulos. Juan entrenó a otras personas, capacitó a otras personas. Esos discípulos que Juan capacitó, un día siguieron al Señor Jesucristo. Y Jesucristo les preguntó, ¿a dónde van? ¿Qué desean? Y ellos dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Queremos ir a donde tú vas.
queremos andar en tus caminos, queremos aprender de ti, Rabí, maestro. Jesucristo, el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, se hizo carne y vino a esta tierra para ser el gran Rabí, el gran maestro, el gran iluminador, la fuente de sabiduría. Por eso, si tú eres un educador cristiano, tienes que ir a la fuente, tienes que aceptar al Rabí, al gran maestro, como tu propio maestro. Tienes que aprender a sus pies. Muchas veces tienes que llorar al tener conciencia de tu propio pecado. Y solo entonces Dios te toma, barro imperfecto, y te hace un gran maestro como Él. Un hombre que lleva a la sala de clases no solamente instrucción, sino redención, reconciliación. Pero para eso tienes que aprender del gran maestro Jesucristo que se hizo hombre para venir a esta tierra. En la cuarta parte de este estudio veremos la respuesta de una mujer a la misión educadora de Cristo. Leamos Mateo 15, 26 al 28. Respondiendo él, Jesucristo, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, mis amigos, este incidente sucedió en la región de Tiro y Fenicia. La protagonista fue una mujer cananea. Tal vez un profesor se esté preguntando en este momento, ¿pero qué tiene que ver esta historia con la educación cristiana? Pero tiene mucho que ver, ¿sabes? Lo que el evangelista destaca aquí en este relato es la insistencia de una mujer para romper barreras que le impiden llegar a Jesús. La mujer había entendido que Jesús era su única solución. Pero había tantas barreras, empezando por la multitud que consideraba que un gentil no podía acercarse al maestro, pasando por los propios discípulos que no permitían que nadie llegase cerca del maestro, y terminando por las propias declaraciones de Jesús, que en el contexto histórico en que vivía y hablando en medio de judíos, estaba usando las expresiones que ellos usaban para referirse a los gentiles. Pero la mujer venció todas esas dificultades. En el fondo, Jesús deseaba enseñarle que nadie llega a la mesa de la bendición sin esfuerzo. Oh querido, la salvación es gratuita, pero el camino está lleno de dificultades y hay que vencerlas. Si tú has colportado alguna vez, has vendido productos, libros, cualquier cosa para pagar tus estudios, vas a entender que nadie llega a graduarse sin sacrificio, sin lágrimas, sin esfuerzo, sin dificultades. ¿Cuántas veces el gerente financiero de la institución te llamó, te dijo que no tenías dinero para continuar estudiando, te pidió que abandonases el colegio y tú te desanimaste? No, tú como la mujer cananea insististe, clamaste, suplicaste, imploraste y finalmente terminaste tus estudios. Tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a llegar, a alcanzar la meta de graduarse, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de barreras, a pesar de gente que te diga que tú nunca vas a llegar. Tú no puedes desanimarte,
¿Por qué? Porque el reino es finalmente de los que luchan, de los que con fuerza lo arrebatan. Llegamos al fin de este estudio hablando de un alumno que entendió el mensaje de Dios. Me refiero a Bartimeo, el ciego. Los discípulos estaban al lado de Jesús, pero parece que daban la impresión de no entender la esencia de la misión de Cristo. Marcos, por ejemplo, relata el incidente después de la alimentación milagrosa de 4,000 personas. Después de este milagro, los discípulos y Jesús llegaron a la otra orilla del mar y Jesús les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y los publicanos. Y se estaba refiriendo a la doctrina. Guardaos de la... levadura. Pero ellos, los discípulos, se miraron unos a los otros y dijeron: seguramente que nos está diciendo esto porque no hemos traído pan. Mira, así era la historia de los discípulos. Jesús les hablaba de cosas espirituales, ellos entendían de cosas materiales. Ellos solo tenían ojos para las cosas que se ven. Cuando Jesús siempre quiso llevarlos del reino de esta tierra al reino celestial, ellos entendían solo las cosas del reino de esta tierra. Acababan de ver la alimentación milagrosa de 4,000 personas. Entonces ellos pensaron: si este Jesús, que fue capaz de multiplicar panes, es capaz, es nuestro rey, nuestro líder, pues ¿qué ejército nos va a vencer? Estamos al lado de un superhombre. Entonces ellos depositaban su confianza en Jesús para las cosas de esta tierra, pero se olvidaron que Jesús no había venido solo a resolver